¿Qué es lo que, mi gente? Hoy vamos a revisar la última versión de Align-Motion. Es la versión 3.3.4 que llegó a Google Play recién el 12 de junio. Vamos a ver las mejoras que tuvo y sobre todo las novedades, que están muy buenas. Así que quédate que ya te cuento. Bienvenidos a mi canal, donde te enseño a editar de manera rápida y simple un video a la vez. Si eres nuevo por este canal y te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Habiendo dicho eso, vamos a meterle. Esta revisión la vamos a dividir en dos etapas: novedades y mejoras. Vamos directamente con las novedades. Dentro de las novedades tenemos tres efectos, vamos a verlos. Este, mapa de paleta, y esto es lo que hace. A una foto normal, con color simple, le cambia la tonalidad y le da una intensidad muy vívida a los colores. Acá en esta área pueden cambiar y pueden jugar con qué color seleccionar. Acá pueden variar la intensidad del color. Acá en 0, sin ningún color. Acá van subiéndolo, van graduándolo. Otro efecto nuevo es mapa de relieve. Le da esa forma como rugosa encima de la foto. Vamos a ver por dentro lo que se puede hacer. Acá pueden jugar con el aspecto de la forma que va a tener la foto. Por ejemplo, acá en la forma de capa pueden elegir si ver solo el color, pueden elegir que se vea el fondo, y acá se ve tanto la foto como con la capa por encima. Y vamos a revisar el tercero, que es mi favorito dentro de todos, y también está en el área de los efectos de color y luz. Rayos. Como ven, esto le agrega rayos a la imagen o el video que estén trabajando. Acá sí sale desde el centro, desde arriba, etcétera. Pero acá ven como le va llenando la foto toda de rayos. Está muy bueno. Se me ocurren unas transiciones muy bacanas con este. Puedes mover los rayos así. Está genial. Está muy bueno. Otra de las novedades que trajo es la del área de las animaciones. Además de estos gráficos, que son los comunes, puedes agregar estos de acá, simulando un rebote. Le das y hace esto. Va rebotando antes de llegar a la otra foto. Está muy bueno. Y lo bonito es que puedes cambiar acá el tipo de gráfico. Puedes cambiar a este, que es una forma distinta de rebotar. Acá lo puedes editar, el gráfico que viene predeterminado. Puedes ir jugando y ver qué efecto te da. Puedes seleccionar este está bastante loco, a ver. Claro, lo mueve un montonazo. Esto es relacionado al rebote. Acá tiene también otra serie de gráficos que simulan pasos. Si seleccionamos este, claro, va dando como pasos antes de llegar. Seleccionas este otro, acá lo puedes editar. Puedes ir viendo que te funciona. Y otra de las novedades que trajo en la parte de gráficos es que acá tú puedes diseñar un gráfico cualquiera, por ejemplo donde comience rápido y vaya bajando la intensidad a medida que va terminando. Y cuando tienes este gráfico diseñado, si no te gustó y querías darle el efecto distinto, le das acá y te cambia el gráfico o lo invierte. ¿Ves? Ahora lo invirtió. Esa funcionalidad es nueva, invertir los gráficos. Le das ahí otra vez y vuelve al gráfico normal. Esas son las novedades de la aplicación. Vamos a ver ahora las mejoras que tuvo. La mejora que tuvo la tuvo en dos efectos, que son los efectos de desenfoque. En el efecto de desenfoque de cuadro, acá por ejemplo colocan un keyframe, lo adelantan, luego cambian la intensidad del efecto y colocan otro keyframe y se ve así, va aclarándose. Y el otro efecto es muy parecido al desenfoque de cuadro, es el desenfoque gaussiano, que hace prácticamente lo mismo. Creo que lo borroso es más intenso en este efecto. Hacemos un keyframe acá, avanzamos, llenamos, le damos para atrás, ahí te lo desenfoca todo. También tuvo mejorías en la forma de procesar la información, en la forma de exportarlo, lo exporta mucho más rápido. Y también ahora puedes previsualizar tu trabajo antes de mandarlo a la galería. Eso está bueno porque si cometiste algunos errores que no notaste durante la edición, lo puedes resolver antes de exportarlo y lo puedes ver en una previsualización. Muy bien, mi gente, esas son las novedades que tuvo esta última actualización. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y si te gustó este video, puede que estos que te dejo acá te gusten. Están relacionados también con el tema de Align-Motion. Así que dale una miradita. Cuídense y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.